Buenos días a todos en todas las partes del mundo. Hoy vamos a hablar de hipertensión endocraniana. Soy Jano el cirujano. Si te gusta el video, dale like, comenta y comparte. Para poder entender la hipertensión endocraniana, tenemos que empezar hablando de Alexander Monro y George Kelly, ambos cirujanos escoceses que describieron la teoría de Monro-Kelly. En esta teoría nos dicen que dentro del cráneo, que es una cavidad inexpansible, tenemos ciertos componentes, como la sangre, el tejido cefálico y el líquido cefalorraquídeo. Todos estos componentes deben mantenerse de forma constante. ¿Por qué? Porque como es una cavidad inexpansible, si aumenta alguno de estos componentes, va a empezar a aumentar la presión dentro del cráneo, y esto puede tener consecuencias mortales para la persona. Si es que, por ejemplo, nosotros tenemos una masa, tanto el líquido cefalorraquídeo como el volumen venoso van a compensar esta masa y se van a salir del cráneo. El líquido cefalorraquídeo se va hacia otro sector del cuerpo y el volumen venoso se va hacia las venas yugulares y hacia otro sector del cuerpo para compensarlo y para que no aumente la presión dentro del cráneo. Pero llega un momento donde esta masa aumenta tanto que ya no es capaz de compensar el líquido cefalorraquídeo saliendo, ya no es capaz de compensar el volumen venoso saliendo y comienza a aumentar la presión dentro del cráneo. Cualquiera de estos componentes, ya sea sangre, ya sea tejido cefálico, ya sea líquido cefalorraquídeo, que aumente, puede llevar a un aumento en la presión dentro del cráneo. Entonces, entendiendo esto, tenemos que saber cómo funciona el líquido cefalorraquídeo. Se produce en los plexos coroideos, en el ventrículo lateral, va hacia el agujero de Monro, luego al tercer ventrículo, luego al conducto de Silvio, cuarto ventrículo y vellosidades aracnoideas. Si es que nosotros tenemos un papiloma de plexo coroideo, que es una lesión que genera un aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo, si interrumpimos el drenaje con masas intraventriculares o estenosis del acueducto congénita, o si es que disminuimos la reabsorción, como por ejemplo una meningitis bacteriana que genera una adherencia de las granulaciones aracnoideas, vamos a generar un aumento del líquido cefalorraquídeo, un aumento de la presión intracraneana. A nivel del tejido cefálico pueden ocurrir dos procesos. Podemos tener una lesión que genera un efecto de masa, por ejemplo, un tumor. Si se genera un tumor, puede generar un aumento de la presión dentro del cráneo o edema cerebral, producido por traumas, isquemia, o sea, disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos, por problemas metabólicos, por ejemplo, la disminución del sodio, la disminución de la concentración del sodio o una hiponatremia que puede generar edema cerebral, aspectos tóxicos o también de causas infecciosas. El volumen sanguíneo encefálico está regulado de diferentes formas. Hay una autorregulación de la presión dado por la dilatación de las arterias o por la constricción de las arterias producto de la presión arterial media. A ver, en forma simple, la presión arterial media cuando va desde 50 hasta 150 se mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral. Llega a la misma cantidad de sangre. Cuando baja la presión, lo que se genera en el cerebro es que se dilaten las arterias para llevarle más sangre al cerebro. Entonces yo bajo la presión, pero dilato las arterias para mantener la misma cantidad de sangre, la misma cantidad de flujo sanguíneo cerebral en el cerebro. Ahora, si la presión aumenta, debería llegarle más sangre al cerebro, pero lo que hace de forma compensatoria es generar una vasoconstricción, disminuye el calibre de las arterias para que le llegue menos sangre al cerebro y así mantenerlo constante. Cuando se sale de esta zona de 50 a 150 y sube, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral ya no depende de la presión arterial media, entonces le llega más flujo sanguíneo al cerebro y esto puede generar un aumento de la presión dentro del cráneo. Hay una autorregulación a nivel metabólico. Tanto el aumento del CO2 como una disminución del oxígeno van a llevar a que los vasos arteriales a nivel del cerebro dentro del cráneo aumenten el diámetro, llevando más sangre al cerebro y por ende aumentando la presión intracraneal. Estados de hipoventilación, estados donde el paciente no respire bien, va a generar un aumento del dióxido de carbono y también una disminución del oxígeno y esto puede llevar a un aumento de la presión intracraneana.
el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral depende de dos componentes, y esto es muy importante que lo sepan: la presión arterial media y la presión intracraneal. Si es que nosotros aumentamos la presión dentro del cráneo, se genera una hipertensión endocraniana, la presión de perfusión cerebral, o sea, la sangre que le llega al cerebro para nutrirse, para poder funcionar, va a disminuir. ¿Cuál es la presión intracraniana normal? Menor a 15. ¿Cuál es la presión de perfusión cerebral mínima para que funcione el cerebro? Mayor a 50. ¿Cuál es la definición de una hipertensión intracraneal? Es una elevación persistente mayor a 5 minutos de una presión intracraneal mayor o igual a 20 a 22 milímetros de mercurio. ¿Y por qué tiene que ser una elevación persistente? Porque hay ciertos estados que aumentan la presión intracraneana de forma transitoria. Por ejemplo, la tos. Por ejemplo, la valsalva, que es este proceso que se genera de forma como ejemplo cuando nosotros intentamos hacer caca. Se genera una presión al intentar hacer fuerza para hacer caca, y esto se llama una fuerza de valsalva, que generan aumentos de la presión dentro del cráneo, pero de manera fluctuante. Por ende, para que realmente tengamos una hipertensión intracraneal, tiene que ser mayor a 5 minutos. ¿Cuál es el problema de que aumente la presión dentro del cráneo? Es que si aumenta la presión dentro del cráneo, disminuye la presión de perfusión cerebral, y por ende el cerebro va a tener una isquemia, le va a llegar menos oxígeno. Pero además, nosotros tenemos el agujero magno. El agujero magno es un agujero en el cráneo que es por donde salen las estructuras para poder compensar en primera instancia. Si nosotros tenemos una masa, el líquido cefalorraquídeo se va a ir al espacio tecal, al saco tecal, y se va a ir del cráneo, va a salir hacia la médula espinal, y el volumen sanguíneo venoso se va a ir por este sector hacia las venas yugulares. Pero llega un momento, como ya dijimos, que este líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo venoso no puede compensar, y son otras estructuras que van a intentar salirse de este lugar. Estas estructuras hay un montón, pero en términos simples esto genera herniaciones, y hay un montón de herniaciones, y la más mortal es la herniación cerebelo-amigdalina, que puede generar una muerte súbita. En general, si es que hay estructuras que comprimen el tronco encefálico, donde están ciertos componentes que controlan tanto la respiración como la frecuencia cardíaca, el cuerpo muere. Hay un montón de etiologías de aumento de la presión intracraneana, de hipertensión endocraneana. Estas se las dejo para que ustedes las puedan revisar, y aquí también les voy a dejar el paper donde ustedes pueden sacar mucha más información. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas clásicos es un dolor de cabeza que se asocia a vómitos. En general son vómitos en proyectil, o sea, no tienen una náusea previa. Uno no siente esas ganas de vomitar, sino que simplemente vomitan. Además, el aumento del líquido cefalorraquídeo genera aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y genera disfunción laberíntica, llevando a problemas como vértigo o esta sensación de que todo da vuelta, tinnitus o un sonido en el oído que suena como una especie de pitido, o la hipoxia cerebral difusa puede llevar a convulsiones. Además, se puede afectar el septo par craneal, que inerva el músculo abductor del ojo, y este genera que la mirada vaya hacia ese sector. Entonces, si nosotros no tenemos ninguna fuerza que haga que la mirada vaya hacia ese sector, la mirada se va a desviar hacia medial, y además va a generarse diplopía o ver doble. Clásicamente, en la hipertensión endocraniana se va a ver papiledema a nivel ocular. También, clásicamente, cuando se dice que se afecta el tronco encefálico, se va a generar la tríada de Cushing, que esta es hipertensión, bradicardia y alteraciones en la respiración. Este problema puede llegar a ser muy grave, generando la muerte y el paro
cardiorrespiratorio. El problema de todos estos síntomas es que no son tan buenos para decir este paciente tiene hipertensión endocraniana. Entonces nosotros necesitamos apoyarnos de otras cosas, ¿como cuál? Como imágenes. En estas imágenes se pueden ver hallazgos que nos sugieran hipertensión endocraniana, tales cual que se borren las cisternas, que hay una desviación de la línea media tal cual como en este lugar, mayor a 5 milímetros, o que haya un montón de edema de forma difusa. También nosotros podemos medir la presión intracraniana, pero esto, tanto como el tratamiento, que lo podemos ver de forma detallada debido a que acabo de salir de mi internado de neurocirugía en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y esta presentación la realicé en este hospital, lo podemos ver en más detalle en un siguiente capítulo, si es que ustedes le dan like, si es que comentan que quieren verlo y si es que obviamente comparten. Soy su amigo Jano el Cirujano, espero que les haya ayudado a entender y saludos a todas las partes del mundo que me ven. Adiós.